Hola, buena tarde. Les damos la bienvenida al seminario del día de hoy, al Centro de Estudios Superiores de Tepeaca. Bienvenidos a las 80 personas que estamos el día de hoy conectadas. También quiero dar la bienvenida a la instructora Danitza Angélica, igual por acompañarnos. Hace un ratito estuvimos en otro webinar. Es el segundo encuentro que tenemos en el día. Me tienen presentador. Ella no se encuentra en Puebla, está en Baja California y me da mucho gusto poder saludarla. Recuerden que esta plataforma pueden ustedes en la parte del chat poner sus comentarios y con todo gusto le puedo dar lectura. A lo largo de la presentación, Dani nos va a compartir el tema y recuerden que esta sesión se va a encontrar grabada y si ustedes consideran que este contenido que están viendo el día de hoy les puede servir a alguien, siempre se puede compartir. Bueno, quiero presentar a Dani. Dani es Danitza Angélica Ferrer Mancilla. Ella es técnico en urgencias médicas, nivel básico y nivel intermedio, formada y egresada de la Delegación de Ciudad de Puebla. También tiene la licenciatura en psicología por parte de la Libre de Psicología aquí en Puebla también. Y actualmente, como lo comenté hace un momento, se encuentra en Baja California por motivos de trabajo. Pero, aunque está hasta allá, eso no ha limitado que podamos compartir todavía como diferentes seminarios mediante la plataforma, trabajando hoy de manera en línea. Ella también es instructor como parte de capacitación externa y bueno, estamos hoy con ella en buenas manos para desarrollar el tema, que de manera general es un tema mucho más profundo y mucho más largo. Este curso es una breve introducción a lo que son los primeros auxilios psicológicos. Y bueno, recuerden que nosotros aquí en Cruz Roja tenemos una serie de cursos y de capacitaciones y con gusto podemos darle complemento a este tema. Dani, no sé si me escuchas, si me ves bien. Sí, yo te escucho perfecto. Súper bien. Bueno, Dani, es todo tuyo el micrófono. Gracias. A ti, Lau. Bueno, muy buenas tardes. Acá todavía son días porque estamos una hora antes, pero me da gusto estar aquí con ustedes el día de hoy que vamos a ver el tema de primeros auxilios psicológicos. Como bien lo dijo Lau, es importante que sepan que, bueno, este tema o esta plática solamente es de manera general, es como una introducción. Vamos a ver los 5 pasos. Sin embargo, pues en realidad es un tema muy extenso. Hay muchos cursos sobre esto que implican varias horas o varios, inclusive días, para tener un mayor entrenamiento, un mayor conocimiento y comprensión pues, del tema. Sin embargo, pues el objetivo en esta hora de esta plática es que ustedes conozcan que existe esos primeros auxilios psicológicos, que de manera general entiendan un poquito cómo es que se manejan, cómo se puede realizar una intervención y pues ojalá al final les interese un poco más. Hay muchos cursos inclusive en internet, algunos son gratuitos y pues que hablan un poquito más sobre esto, de estos primeros auxilios psicológicos. Algunos los pueden encontrar como eh, como de primera orden, que también es algo que vamos a ver al final, pero vamos a intentar abarcar lo más que se pueda en esta hora y al final de todas formas vamos a dejar un espacio si existen algunas dudas, algunas preguntas, algunos comentarios, para que se pueda aclarar todo lo más que se pueda. Ya me presentó Laura, mi nombre es Danitza, y pues nuevamente es un gusto estar aquí con ustedes. Bien, los primeros auxilios psicológicos, ¿qué es esto? ¿Alguno de ustedes ha tomado un curso de primeros auxilios, así como cuando la gente se lastima o tiene alguna lesión o alguna enfermedad, hay urgencias? Y pues
tienen que hacer ciertos pasos, unos primeros pasos para realizar una intervención, en este caso, hablando de primeros auxilios, pues de forma médica, pero en la forma psicológica, en la forma emocional, pues también realizamos una intervención. De hecho, la definición es esta. Es una técnica de intervención de manera inmediata y de corta duración ante una crisis. Es una técnica de intervención porque, pues, nosotros vamos a actuar, vamos a estar presente en una situación de crisis, en una situación de emergencia, en donde existe una inestabilidad, donde no hay un control, y ya sea de cualquier índole. Hay crisis emocionales, o emergencias que requieren, o que más bien que generan un impacto mayor a las personas, y por ende, pues la respuesta de igual forma va a ser eh, no controlada, o va a poner inestable a un cierto grupo o a ciertas personas. Acá esa técnica, como parte de la definición, es de manera inmediata, así como los primeros auxilios que damos, que necesitamos actuar de lo más pronto posible, de igual forma esta técnica. Tenemos que, de preferencia, o lo ideal es que se realice inmediato después del suceso, o por lo menos los primeros minutos o las primeras horas. Y es de corta duración porque pues nuestra intervención a veces puede ser de minutos, 10, 15 minutos, hasta 1 o 2 horas, pero es decir, no se quedan con las personas mucho tiempo. Y pues acá, ante una crisis, una situación, o más bien la definición de crisis, pues tal cual es un estado de desorganización, inestabilidad de una persona de manera temporal, que va a generar cambios fisiológicos, cambios psíquicos, cambios emocionales en una persona, en una víctima. Pero acaba de aclarar que eso es igual de manera general. Una crisis eh, no siempre es mala, inclusive en otros países la crisis la ven más como un área de oportunidad, más que eh, algo que sea inestable. Sin embargo, pues eh, todos en algún momento hemos estado o hemos vivido algún tipo de crisis, y hay crisis en las que podemos manejarlas de una mejor forma, y hay crisis que simplemente, como nunca las hemos presentado, pues sí necesitan ser manejadas de diferente forma. Ahora, ¿cuándo vamos a utilizar estos primeros auxilios psicológicos? Pues cuando acaba de sufrir el impacto de una noticia, o un accidente, personas que están en shock, que están vulnerables, o víctimas que han sufrido un atentado o han vivido una catástrofe. Y puede haber muchísimos más situaciones, muchísimos más ejemplos. Inclusive hay personas que pueden estar en crisis porque, no sé, se les perdió algo, porque, no sé, los acaban de asaltar. Es decir, la manifestación en ese momento, la crisis, cuando el impacto es grande, es fuerte. El detalle es que la víctima mm, puede no recuperarse, o posteriormente puede tener alguna consecuencia, alguna secuela debido al trauma, o debido a lo que lo generó. Entonces, todo lo que nos vaya a generar crisis, o todo lo que nos vaya a poner inestables, lo que nos afecte y eh, nos genere cambios importantes en nuestra vida, pues podemos utilizar esta técnica estos primeros auxilios psicológicos. ¿Cuándo vamos a aplicarlos? Pues ya los había mencionado. De preferencia hay que aplicarlos inmediatamente después del impacto, ya sea una crisis cotidiana o una emergencia masiva, lo que igual les comentaba, y hasta aproximadamente 72 horas después. Esto no quiere decir que pasando las 72 horas las personas afectadas no necesiten ayuda, o algún tipo de intervención, o asesoramiento, o compañía. Más bien, mientras más rápido se pueda atender ese tipo de situaciones, mucho mejor va a ser la respuesta de la persona, y también vamos a
disminuir las consecuencias. De hecho, uno de los objetivos principales de estos primeros auxilios psicológicos es evitar o disminuir la probabilidad de que las personas tengan una consecuencia, algún tipo de trastorno, puede ser el trastorno de estrés postraumático, que también se da mucho ante una situación, ante un impacto importante en la vida de la persona. Y no solamente evitar ese, ¿no? Se pueden evitar, porque si eso continúa, entonces la víctima empieza a sufrir más y después de que era una crisis ya se convierte en un trastorno y después de un trastorno ya se puede convertir en una enfermedad y entonces eso ya lo va complicando mal y todo bueno, surgió a partir de una situación que simplemente no pudimos controlar. Entonces ese va a ser el principal objetivo de estos primeros auxilios psicológicos. Vamos a intentar disminuir la probabilidad de una consecuencia que impacte negativamente a la vida de la persona. Si no logré hacer una intervención en estas primeras 72 horas, de todas formas es importante que la víctima vaya o acuda en este caso con un profesional de la salud mental para que lleve, o quizá el manejo sea diferente, pero sí es necesario llevar un manejo de la situación porque si no, repito, la consecuencia puede ser más grave. ¿Cuáles son los objetivos de los PAPs, de los primeros auxilios psicológicos? Pues va a ser reducir, potenciar, fomentar y aportar. ¿Qué vamos a reducir? En primer lugar, tenemos que reducir el nivel de estrés producido por el impacto. Quizá la mayoría hemos estado en una situación que nos genera estrés o en situaciones que no esperábamos, e inclusive el sismo del 2017 que nos, bueno, a mí me tocó ese, ¿no? Pero quizá a ustedes les haya tocado otras situaciones u otros sismos de mayor impacto y eso nos genera estrés, nos puso nerviosos, nos puso ansiosos, estábamos socialmente y personalmente era una situación caótica y nuestro objetivo, o más bien el objetivo de esta técnica de intervención es reducir este estrés. Vamos a intentar conectar a la persona o personas afectadas con su red de apoyo, familiares, vecinos, gente conocida, amigos. El hecho de que yo pueda conectar a la víctima con algún familiar o con alguien que conozca, eso le puede brindar mayor seguridad. Entonces, de manera inicial también hay que quedar en claro que muchas veces parece que nuestra intervención puede ser casi nula, pero algo tan sencillo como el poder brindarle la confianza a la persona o el poder conectar a ayudar a que la persona se conecte con su red de apoyo, eso le va a brindar mayor tranquilidad y mayor seguridad a la víctima. Entonces, vamos a reducir este estrés mediante la conexión de la víctima con su red de apoyo. Esto siempre y cuando sea posible, ¿no? A veces también entiendo que, sobre todo en este tipo de situaciones de crisis o ante emergencias, pues es a veces imposible o poder conectar o poder contactar a los familiares de las víctimas, pero pues eso sería de manera inicial, poder conectarlas con su red de apoyo. Vamos a potenciar las estrategias de afrontamiento de la persona afectada. Hay que recordar que todos nosotros en algún momento hemos pasado por una situación de crisis que nos genera estrés o una situación que nos impacta en nuestra vida y de alguna forma ya sabemos cómo hacerlo, ya sabemos cómo realizarlo. Y nosotros vamos a servir nuestra función va a ser potenciar estas estrategias, es decir, los afectados pueden estar conscientes de que ya tienen una experiencia, porque ya tienen recursos y por lo tanto nuestra tarea va a ser estimularles a pensar cómo lo han hecho antes. Incluso yo le puedo preguntar a la víctima, a ver,
cómo una situación similar, una situación en donde te generó estrés, o te estabas en una situación de crisis o ante una emergencia, cómo lo solucionaste. Y hay que recordar que ante ante la crisis, la persona no puede pensar con claridad, inclusive es más la reacción emocional. Entonces necesitamos prácticamente hacer que toque tierra. Y el hecho de que yo le diga que ella cuenta o que él o ella ya cuentan con alguna, esas estrategias de afrontamiento, entonces la persona puede recordar cómo lo hizo. Y también hay que hacerle saber que lo puede hacer. Es decir, nuestra tarea tampoco va a ser ayudarles o más bien resolverles la situación o darles las herramientas para que lo hagan, sino es apoyarles y acá en este caso hacerles conscientes de que ellos ya saben cómo hacerlo. Simplemente pues tienen que recordar cómo lo hicieron con anterioridad. Y eso también les va generando eh, más seguridad, más confianza, e inclusive lo puedan hacer de manera similar y es probable que salgan de la situación de manera benéfica. Vamos a fomentar la autonomía de las personas afectadas. Hay que tomar, más bien hay que fomentar que ellos tomen las decisiones, aunque éstas sean pequeñas, que ellos retoman el autocontrol. Y en este caso, estos primeros auxilios psicológicos no deben ser nunca una forma de sobreprotección, porque si no, no estaríamos ayudándole y no estaríamos cumpliendo con el objetivo anterior, que es el potenciar eso que ya conocen. Hay que brindarles, lo que podemos hacer es darles opciones, porque la persona que da estos primeros auxilios psicológicos también debe ser consciente y debe de mantener mucho la cabeza fría, como dicen, porque es la persona que va a guiar o va a orientar o puede dar algunas opciones de cómo puede realizar o qué decisiones podría tomar. Sin embargo, yo como interventor no puedo tomar decisiones por la otra persona. Acá es que siempre la víctima, aunque sean decisiones pequeñas, aunque sean acciones simples que en una situación normal no implica mucho esfuerzo, necesitamos que las víctimas lo hagan porque de esta manera ellas empiezan a tomar el autocontrol de la situación y de sí mismo. También es importante que como interventor yo conozca mis límites y mis capacidades. Es decir, si yo sé que soy una persona que me asusto, que soy una persona muy nerviosa, que no puedo controlar mis emociones, mis pensamientos, o todo lo contrario, ¿no? Que soy una persona muy fría, muy brusca, que no tengo tacto para decir las cosas. Entonces hay que pensar quizá dos veces, ¿no? Si puedo realmente ayudar a una víctima, porque a veces tenemos la buena intención de ayudar a las personas, pero el problema es que no solamente no sabemos cómo hacerlo, sino que también nuestra personalidad a veces no nos ayuda tanto. Entonces, en primer lugar, hay que también conocer nuestras capacidades y nuestros límites, porque de esta forma yo voy a poder saber hasta dónde puedo apoyar o ayudar a una víctima y si se me presenta una situación en donde requieren ayuda, yo voy a poder saber decir sí o no, pero acá pues es importante que ustedes reconozcan de primera instancia sus capacidades y sus limitantes. Como otro objetivo vamos a aportar calma y modelar respuestas saludables. Vamos a facilitar, más no vamos a presionar. Les repito, si yo sé que soy una persona que soy poco paciente y entonces veo que la víctima no toma decisiones o no está pensando con claridad y yo empiezo a presionar y le empiezo a hablar mal o le empiezo a gritar, pues lejos de ayudarlo y sentirse seguro o en confianza, pues voy a provocar que la víctima todavía continúe más en la situación de crisis. Entonces, nuestra función o nuestra tarea es brindarles estas eh, respuestas de manera calmada y que también sean saludables para las víctimas. Acá
Esto es muy, muy, muy importante. Estos primos auxilios psicológicos no es una terapia, tampoco es una forma de diagnóstico y también no deben ser abordados de manera profunda. En este caso, lo que ocurrió. Yo no puedo decir, yo como yo ya sé primos auxilios psicológicos, yo no puedo eh, dar un diagnóstico de la víctima, ¿no? O decirle, ah, es que tú tienes un trastorno, ¿no? O tienes una enfermedad mental, o tienes eh, ansiedad, o no sé, yo no puedo realizar eso porque no soy personal de la salud. Y en segundo, no lo debo de abordar con profundidad. El problema cuando lo abordamos con profundidad es que las personas, en psicología decimos que las personas se quedan abiertas emocionalmente. Esto quiere decir que cuando yo empiezo a abordar o analizar más profundamente lo que ocurrió acerca de sus emociones, de sus pensamientos, la víctima puede hacer catarsis, es decir, es como una explosión emocional. Es cuando sentimos que explotamos, en este caso en cuanto a nuestras emociones, y eso requiere también cierto manejo. Entonces, imagínense, ustedes están en una situación en donde fue una emergencia o fue una pérdida, a lo mejor por algún familiar o fue una mala noticia que ustedes tienen que dar o que están presentes. Y si ustedes empiezan a preguntar más de lo ocurrido, o de lo que pasó, o de cómo se sienten, de qué es lo que piensan la víctima, entonces estaríamos cometiendo el error de analizar más las cosas y seguir rascando más. Y el problema no sería ese, el problema sería la reacción de la persona, porque si yo a la víctima la dejo así, que ya me contó todo y ya se desahogó y no se logra cerrar esas emociones, no logramos tranquilizar, entonces estaría ocasionando quizá otra cosa un poquito más peligroso, porque como toda la emoción está al tope, cuando estamos con emoción podemos tomar decisiones equivocadas o podemos actuar de manera impulsiva y eso no va a ayudar a la víctima. Entonces, por eso es que no podemos, o más bien esto no es una terapia y tampoco debemos de abordarlo con profundidad. Simplemente necesitamos enfocarnos en lo que está sucediendo y no rascarle más a la situación. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues tenemos que ser honestos y confiables. Acá es importante no hacer promesas que no vamos a cumplir. No podemos decir, no te preocupes, yo te prometo que todo va a estar bien, que todo se va a solucionar, porque en realidad no está en nuestras manos. Entonces, no hay que dar falsas eh, expectativas o falsas promesas de cosas que no estamos seguros. Vamos a preservar la dignidad y la confidencialidad. También hay que cuidar mucho eh, la información de la víctima, porque a veces el ser humano de por sí, por naturaleza, es un tanto morboso, ¿no? Entonces, cuando estamos en una situación así, pues ahí nos gana a veces eh, nuestra parte negativa y damos información de más, y eso a la víctima también le puede perjudicar. Y aparte que también perdemos eh, esta parte de confianza. Ahora, ante una situación de emergencia o de crisis, pues en primer lugar necesitamos apartar al sujeto del caos o de la emergencia, porque si sigue estando presente, si sigue viendo lo que está ocurriendo, pues no, la víctima no se va a concentrar y todo lo contrario, va a seguir causándole mayor estrés. Entiendo que muchas de las ocasiones pues no se puede realizar esto. De hecho, la bibliografía, ustedes los cursos que vean o si han leído un poquito de esto, lo primero que les van a decir es, lleva a un sujeto a un aula o a un lugar donde esté tranquilo, que esté cerrado, que no haya ruido, que no haya mucha gente. Pero pues afortunadamente no siempre es así, porque muchas de las situaciones o de las emergencias pues son en la calle, en donde hay mucha gente, hay tráfico, y
pocas veces podemos cumplir con este primer paso, pero si lo pueden hacer, ese sería lo primero que tendríamos que hacer, apartar al sujeto del caos y llevarlo a un lugar tranquilo, a un lugar donde se sienta cómodo y seguro. Vamos a proporcionar, en este caso, alguna necesidad en especial. Acá lo pone como ejemplo agua o comida, sin embargo, puede ser algo tan sencillo como eh, prestar un teléfono celular para que haga una llamada, para que pueda contactar con su red de apoyo, que también es uno de los objetivos. Entonces, si yo puedo brindárselo, hay que intentar proporcionarle estas necesidades que tenga. Y acá el tercer paso, bueno, el tercer punto lo dice, hay que facilitar medios materiales que necesite, siempre y cuando esté en nuestras manos. Hay que informar todo lo que está ocurriendo, no vamos a generar falsas esperanzas o expectativas. Hay que hablar de manera tranquila, no hay que alzar la voz, no hay que dar información de la que no es necesaria. Y vamos a escuchar sin juzgar, vamos a darle importancia a lo que dicen. Recuerden que ahí la víctima, el hecho de que esté hablando, esté expresando, no siempre va a tener o va a ser real lo que dice, pero eso nos va a ayudar a nosotros a detectar en ese momento las necesidades de la víctima o qué es lo que yo tengo que hacer. Quizás si la víctima está pensando en algo que es irreal, bueno, hay que intentar llevarlo a la realidad, es decir, hay que mostrarle o hay que hacerlo consciente de lo que está pasando, pero eso tiene que ser de igual forma de manera tranquila. Y vamos a ir desarrollando punto por punto, vamos a, para que quede un poquito más claro cómo es que o en qué consisten estos primeros auxilios psicológicos, vamos a poner un ejemplo para que se pueda entender un poquito mejor. En toda la bibliografía que ustedes busquen y se van a dar cuenta que estos primeros auxilios psicológicos constan de 5 pasos. El primer paso va a ser el contacto, ¿sale? Eso, primero pues tengo que estar cerca de la persona o cerca de la víctima para que pues pueda empezar esta intervención. Antes de que yo realice el contacto con la víctima, también ahí varía algunos libros o algunas cosas que dicen. Hay bibliografía que dice que pueden hacer contacto físico, hay bibliografía que no lo recomienda. Yo creo que más bien primero tendríamos que evaluar de manera general a la persona, a la víctima. Inclusive antes de tener un contacto visual o un contacto físico, necesitamos evaluar primero de manera general la situación y a la víctima. Para que yo me pueda acercar, tengo que informarme qué fue lo que ocurrió, porque si yo llego a la víctima y le quiero sacar toda la información, pues no lo estoy ayudando. Entonces, tengo que informarme o preguntar o tener una idea de cuál es el problema, de qué fue lo que lo desencadenó, para que entonces yo ya pueda acercarme con más seguridad y ya saber de qué se trata la situación. Capaz que yo llego y le digo, no te preocupes, ahorita yo contacto a tus familiares y resulta que los familiares son los que están lesionados, ¿no? Entonces, por eso hay que informarnos primero. Una vez que ya nos informamos de la situación, hay que evaluar físicamente a la víctima. Y esto me va a ayudar para saber cómo me voy a acercar. Todas las personas reaccionamos de manera diferente. Hay personas que gritan, que lloran, hay personas que se quedan callados, que se quedan en shock, se quedan paralizados, no dicen ni una sola palabra. Y al final eso es una reacción, están reaccionando ante la situación. No es que sea bueno, no es que sea malo, simplemente todos reaccionamos de manera diferente. Pero yo ya, el hecho de que yo analice o yo vea a la víctima cómo está actuando es la manera en que yo me voy a acercar. Porque si yo veo que la víctima, acá es mucho corporalmente, tengo que evaluar si la persona está caminando, si camina de un lado a otro, si quizá tiene los puños apretados, si veo que está enojado,
si veo que está triste o veo que está sentado. Hay que evaluar de manera general a la víctima, porque si yo sé que la víctima está de un lado a otro y está gritando y está enojado, si yo me acerco de manera brusca o abruptamente, pues es probable que yo no tenga un buen recibimiento por parte de la víctima. Entonces, es por eso que necesitamos primero realizar una primera impresión general de la situación y de la víctima, para que yo ya pueda acercarme. También acá, otro punto importante es que si yo en mi acercamiento me voy a poner en peligro, pues definitivamente hay que evitarlo. No sabemos a veces cómo va a reaccionar la víctima. Entonces, si es una situación en la que mi vida corre riesgo, pues hay que ser conscientes de que primero está mi seguridad y luego la seguridad de la otra persona. Pero si es una situación que ya está medianamente controlada, entonces sí puedo realizar este acercamiento. Entonces vamos a llegar, nos vamos a presentar, mi nombre es Danitza, sé de una técnica de intervención de problemas psicológicos, permíteme ayudarte o me permites ayudarte, y quizá ahí la víctima puede decir que sí o se puede negar, pero acá vamos a ir brindando ese apoyo, vamos a manejar la situación o la crisis conforme la víctima lo vaya desarrollando. Quizá de primera instancia nos pueda decir que no, pero el hecho de hacerle saber, bueno, ok, en este momento quizá no me permites que te ayude, pero solamente quiero que sepas que aquí estoy. Y quizá en ese momento nos va a decir que no, pero es probable que conforme vayan pasando sus emociones pueda necesitar de nuestra ayuda. Pero pues, ¿qué pasa? Que a veces el ser humano o llegamos o nadie hace nada, o todos estamos gritando, o todos queremos ayudar a la víctima, y pues la víctima no sabe exactamente a quién dirigirse. Entonces, si yo le puedo brindar esa confianza, ese acercamiento, y que la víctima sepa que por lo menos una persona sabe que le puede ayudar, va a empezar a ser más consciente de la situación, y es probable que sí acepte la ayuda. Y si acepta la ayuda de primera instancia, entonces vamos a preguntarle, ok, a ver, ¿qué es lo que está pasando? ¿No? Dime cómo puedo ayudarte o qué es lo que necesitas. Primero hay que hacer este contacto de la situación de manera presente, y acá intentar ver la necesidad de la víctima para que yo pueda proporcionarle la ayuda o las herramientas, o en este caso el acompañamiento, o fomentar las estrategias de la persona. Una vez que ya inicié el contacto, el segundo paso es analizar las dimensiones del problema, en este caso en el ámbito personal, social y comunitario. Es decir, qué fue lo que pasó, qué es lo que está pasando y cuál podría ser la consecuencia. Porque quizás es una situación en la que no corre peligro la vida de la víctima, entonces la consecuencia o la dimensión del problema no es tan grande, ¿no? Pero si es todo lo contrario, entonces quizás necesitaríamos de otros recursos o necesitaríamos contactar de manera urgente a su red de apoyo. Cuando yo analizo estas dimensiones del problema y ya sé qué es lo que está pasando y cuál es la necesidad de la víctima, incluso yo se lo puedo preguntar directamente. Si la víctima empieza a hablar, es que bueno, no podemos basarnos en un solo caso porque depende mucho de la respuesta, pero si la víctima empieza a hablar, entonces necesitamos ser hábiles para lograr captar la información. Por eso uno de los puntos era que tenemos que escuchar, y en este caso la comunicación tiene que ser más pasiva de nuestra parte porque necesitamos más la escucha. Entonces hay que prestar atención en todo lo que dicen, porque ahí nos puede estar diciendo qué es lo que necesita en ese momento. Una vez que analicé las dimensiones del problema, ahora sí voy a efectuar un plan de acción. Es decir, como yo sé que yo no estoy en crisis, como yo sé que estoy consciente de lo que está pasando y como yo no soy la persona que afecta directamente, entonces yo puedo verlo desde afuera, que es lo que la víctima no logra hacer. Entonces yo le puedo decir, mira,
ahí es donde podría preguntarle, a ver, ¿ya has pasado por una situación similar? ¿O cómo has tú enfrentado una situación ante una emergencia, ante una crisis? Si la víctima quizá no lo sabe en ese momento y yo, como yo estoy consciente de lo que está pasando y yo no soy la que estoy en crisis, entonces yo le puedo decir, mira, yo veo que está este problema, podemos hacer esto, esto y esto, pero que la víctima, recuerden que tiene que tomar las decisiones aunque sean pequeñas, porque esto vamos a lograr que la víctima tome este autocontrol bueno, en este caso de sí mismo y de la situación. Una vez que ya sepa qué vamos a hacerlo y cómo lo vamos a hacer, entonces vamos a desarrollar un plan multidisciplinario a mediano plazo. Es decir, acá vamos a, pues a intentar contactar a todos los recursos, no solamente su red de apoyo, si en este caso si es necesario un médico, paramédicos, policía, bomberos, no sé. Ya por eso es que es un plan multidisciplinario, porque ya no solamente nos vamos a concentrar en ese momento en la situación, sino más bien en todo lo que se necesita. Ok, si a lo mejor la situación fue porque fue un accidente automovilístico y la persona está en crisis, entonces ya sé que voy a necesitar una ambulancia, ya sé que voy a necesitar los bomberos, ya sé que voy a necesitar los de tránsito, entonces yo me puedo ir adelantando esas cosas para que en conjunto la respuesta o la emergencia tenga un resultado favorable. Y en el último paso, en el quinto, no siempre es posible, de hecho muy pocas veces se puede realizar este seguimiento. Eso sería lo ideal, saber qué fue lo que pasó con la víctima y no solamente el saber qué fue lo que pasó, sino también cómo podemos ayudarle. Es decir, quizá le puedo eh, delegar o más bien vincular con algún psicólogo, con algún psicoterapeuta, con algún psiquiatra, con algún médico, porque si bien estos primeros auxilios psicológicos se hacen de manera momentánea y ya se los había mencionado, uno de los propósitos es reducir una consecuencia grave o algún tipo de trastorno o alguna enfermedad. Si bien ese es el objetivo, también necesitamos que no solamente se quede ahí. Es decir, ya se hizo esta primera intervención, pero necesitamos que lleve un seguimiento porque si no, ya pasa la situación, ya pasó la emoción, pero como no se resolvió completamente, probablemente posterior se vaya a presentar algún tipo de síntoma o de consecuencia. Esos son los primeros 5 pasos. No es una receta de cocina, es de manera general. No existe pasos ni situaciones que te digan, ok, si tienes esto, hazle así. Si tienes la otra situación, hazlo de esta manera. Porque en realidad todas las situaciones son diferentes, todas las personas van a reaccionar de manera diferente, por eso es que no se puede homologar una sola cosa, ni tanto las cosas que yo puedo hacer, ni la respuesta de la víctima, porque todo es variable. Por eso es que no van a encontrar, di esto, di el otro, di aquello y hazle así para que entonces resulte favorable la emergencia o la intervención más bien. No, más bien esos primeros auxilios psicológicos lo que nos va a decir es, mira, tienes que realizar este contacto, tienes que analizar las dimensiones del problema, vamos a ver cómo lo pueden solucionar e intentar darle un seguimiento a la situación y a la víctima. Existen algunas técnicas que se pueden acompañar o que se pueden realizar durante esta intervención. Estas serían técnicas que si bien no solucionan el problema, porque también no estamos solucionando el problema en ese momento, pero lo que sí vamos a reducir es el nivel de estrés o el nivel de ansiedad o de nerviosismo que la víctima está teniendo.
Hay, hay algunas técnicas que son de respiración, si ustedes también las pueden buscar. Hay una técnica que se llama respiración diafragmática, sobre todo, inclusive puede esta técnica ayudarnos para el inicio del contacto. Si yo veo que la persona está muy agitada, está llorando, está respirando muy rápido y no se puede concentrar porque no deja de llorar, pues ni siquiera va a poder no va a poder avanzar ni en el segundo ni en el tercer paso porque ni siquiera puedo realizar un contacto. Entonces yo me tengo que acercar y yo en este caso podría utilizar esta técnica que se llama respiración diafragmática o respiración abdominal, de cualquier forma la encuentran, y le pueden decir a la víctima, ¿no? Que respire, que le ayude respirando mejor, y ya voy a, por lo menos de manera física, de manera fisiológica a nivel respiratorio, yo voy a hacer que la víctima se tranquilice y entonces ahora sí pueda pasar al segundo paso, donde vamos a analizar las dimensiones del problema y ya posterior vamos a seguir, vamos a continuar con los demás pasos. Y esa técnica nos puede ayudar de primera instancia, ¿no? Pero les repito, son técnicas que solamente son auxiliares porque no podemos tener un algoritmo así, tal cual de, si pasa esto, tienes que hacer esto, porque como todas las situaciones son diferentes, por eso es que no se puede tener una receta de cocina. Sin embargo, esta técnica nos puede ayudar para ese tipo de cosas, o otra técnica que se llama, o técnicas de relajación, sobre todo cuando hay mucha tensión o cuando la víctima simplemente no quiere hablar o prestarse para una comunicación. Entonces o hay mucha tensión, puedo utilizar esta técnica de relajación y pues primero calmar a la víctima de manera física para que entonces ya empiece a soltarse ya más de manera eh, pues verbal, y el hecho de que hable pues ya me está diciendo parte de lo que piensa, entonces ya puedo pasar al segundo o al tercer paso. En esa técnica, hacer una intervención en crisis, existen intervención de primer orden e intervención de segundo orden. Nosotros, cuando ustedes se capacitan en este tema, que le digo que en realidad es un tema muy, muy extenso, nosotros nos capacitamos para una intervención de primer orden, que es en este caso una primera ayuda psicológica o los primeros auxilios psicológicos, a diferencia de la segunda, más bien de la intervención de segundo orden, que ya tal cual va a ser una terapia específicamente en crisis. ¿Cuánto tiempo? Bueno, la primera ayuda psicológica pues va a ser de minutos a hora. Recuerden que va a ser hasta máximo 72 horas. Y ya la terapia en crisis pues ya va a incluir, bueno, ya va a ser desde semanas a meses. ¿Quiénes pueden hacer esta intervención de primer orden? Pues asistentes en línea, bueno, en este caso padres, policías, abogados, médicos, enfermeras, trabajadores sociales, maestros, supervisores, toda la gente que esté capacitada para hacerlo. Y no solamente que tenga el conocimiento, sino recuerden que también necesitamos ser empáticos y tener estas habilidades sociales para poder ayudar a las personas, porque quizá puedo tener el conocimiento, pero si yo sé que me voy a poner nervioso, que inclusive puedo ser eh, más autoritario que brindarles no sé, la seguridad o lo que necesiten ellos, entonces difícilmente voy a poder ayudarlos. Pero si tienen estas habilidades sociales, si ustedes tienen estos valores o estas virtudes, entonces el tener en conocimiento, pues eso va a potenciar a que se pueda realizar una intervención pues exitosa. A diferencia de la de segundo orden, pues que ya es específicamente la terapia en crisis, que ya va a ser por psicoterapeutas o psicólogos, o en este caso por psiquiatras, porque ya ese tipo de terapia ya es más específico, donde se utilizan otras técnicas, aparte que pues implica mayor tiempo. Donde se pueden realizar la técnica de primer orden, o más bien la intervención,
en ambientes comunitarios, casa, escuela, trabajo, líneas de urgencia, lo que les decía, en la calle, muchas veces las situaciones se presentan en calle y pues lo puedo realizar ahí mismo. A diferencia de la de segundo orden, que pues ya es en clínicas o en instituciones o en este caso ya consultorios, bueno, clínicas especializadas, en este caso en la salud mental. Los objetivos, pues va a ser la de primer orden, restablecer de manera inmediata el enfrentamiento, vamos a dar apoyo, vamos a reducir la mortalidad, sobre todo cuando hay intentos de suicidio, que también es una situación bastante compleja y difícil de manejar, y vincular a los recursos de ayuda. Inclusive muchas de las veces lo que les decía, ¿no? Nuestra intervención va a parecer casi nula porque a veces parece que no vamos a hacer mucho, pero el acompañamiento que le demos a la víctima, el soporte, el apoyo, el que pueda brindarle, o más bien el recordarle que la víctima ya cuenta con esas estrategias, va a hacer que le dé confianza y seguridad a la víctima y por lo menos en ese momento reducir la mortalidad, ¿no? Porque inclusive la víctima puede estar en riesgo. A diferencia de la de segundo orden, que ya va a ser tal cual la resolución de la crisis, vamos a enfrentar, o lo que se busca es enfrentar el suceso y ya lo vamos a enfocar más, o ya ahí sí ya se va más profundo el análisis. Y el procedimiento, pues, de la de primer orden, pues es de los 5 componentes, y la de segundo orden ya va a ser la terapia multimodal, es decir, ya van a existir diferentes modos y diferentes técnicas para realizar esta intervención de segundo orden. Y aquí en la bibliografía, la segunda bibliografía de intervención en crisis es muy buena. Se les recomiendo mucho este libro. Ahí vienen todavía más técnicas sobre el abordaje. Y no sé si tengan alguna pregunta, alguna duda. Gracias, Dani, por el tema. Ha sido muy claro. Y también a las 174 personas que nos acompañan el día de hoy. Recuerden que tienen una parte del chat donde pueden poner alguna duda, comentario. Con todo gusto les podemos dar lectura. Muchas gracias. Soledad nos comenta que de parte de la doctora Mariela, directora del Centro de Estudios Superiores de Tepeaca, te agradecen la impartición del seminario de primeros auxilios psicológicos. Muchas gracias, Soledad. En verdad, gracias por también promover estos eventos que nosotros realizamos, y la organización y también sobre todo su asistencia. Muchas gracias. Recuerden que igual ese seminario se encuentra grabado. Si ustedes lo quieren compartir, va a encontrarse en nuestras redes sociales para que lo puedan compartir a alguien que consideren que puede ser de interés esta información. No tenemos otra pregunta. Dani, en verdad, mil gracias por tu tiempo. Sé que te encuentras trabajando el día de hoy, pero siempre el poder encontrar como un momento para poder impartir el tema. Te agradezco mucho eso, tu disposición. Y bueno, el ser muy clara con el contenido. Como bien lo comentamos al principio, este es un curso mucho más grande, pero es una muy buena introducción para conocerlo de manera general. También no confundir a veces los términos que podemos a veces entender de otra manera y querer hacer algo que no es lo adecuado, pero en general ha sido muy claro. Mil gracias, Dani, por tu tiempo y nos vemos para los futuros eventos. Muchas gracias a todos. Gracias a ti, Lau.